Muy bien, muy buenos días, compañeras, compañeros, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, correcto. Entonces, permítame, por favor, un segundito para empezar, pues me da mucho gusto que nos encontremos em, en este diplomado nuevo que la Escuela Judicial ha construido en materia de derechos humanos relacionados con la materia electoral. Y pues estimo que ha sido un atino el haber construido esta oferta para ustedes. Yo oh, pienso que es de lo más relevante pues que podamos eh, ir tratando en este diplomado en diferentes ámbitos eh, el tema de los derechos humanos y nos toca en este módulo revisar pues uno de los más interesantes, creo yo, técnicos también, ámbitos en que se desarrollan, se aplican lo que llamamos los derechos humanos y que es precisamente los derechos aplicados al debido proceso. Bueno, pero me da gusto también verles y escucharles. Hasta ahora, platíquenme que vamos a estar juntos hoy y mañana. Eh, brevemente, quien lo quiera hacer, eh, digamos, ¿cuál es su interés en este tema? ¿En dónde están ustedes desempeñándose en el ámbito electoral o en el ámbito académico o profesional? Para sincronizarnos un poquito, alguien que nos quiera comentar, Martín, Rosa, Minerva, César, eh, Uciel, eh, ¿su actividad la realizan en el ámbito electoral o lo están conociendo un poquito más de cerca? Alguien que me quiera platicar. Buenos días, doctor. Hola, ¿quién es? Bueno, Minerva. yo Gracias, estoy aquí Minerva. Sí. porque estoy haciendo una tesis de grado en Ah, qué bien. financiamiento de los partidos políticos en época de COVID. Entonces, sí tenía que adentrarme más al tema, sacar un poquito más de lo que se pueda para hacer esta tesis. Esa es mi finalidad, doctor. Qué bien, lo celebro. Entonces, ¿y esa tesis de grado es una tesis de maestría? De maestría, doctor, en la UNAM. Magnífico. Bueno, pues espero que sea de utilidad lo que aquí eh, se pueda, eh, se pueda conocer, ¿verdad? Entonces, muy bien. Em, ¿Alguien más? Martín, Uciel. Adelante, Uciel. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escucho? Perfectamente, Uciel. Ok. Es que antes había tenido problemas con mi audio, pero bueno, yo estoy trabajando en una sociedad civil, Aquí. entonces ahorita estamos, por así decirlo, enfocándonos en los derechos políticos electorales de las poblaciones LGBT, de grupos vulnerables. Magnífico. Y vi este diplomado y me llamó la atención. Claro, Aparte que pues siento que me va a ayudar mucho para trabajar precisamente este tema. claro, sin duda. ¿Y hasta ahora cómo van? ¿Sí ha llenado las expectativas? Sí, sí, de hecho, ahorita estamos trabajando con las cuotas arcoíris y con No, la lucha de espacios políticos electorales para la población. Entonces sí me ha parecido muy interesante y me han servido muchas cosas de lo que hemos estado viendo. lo celebro, qué bueno. Sí, Esa es la sí, idea, que nosotros profesamos aquí en la escuela, que el conocimiento es un proceso social compartido, ¿verdad? Y entonces ponemos a disposición de la sociedad en general, pues los elementos de conocimiento que hemos ido construyendo y compartimos las experiencias, por lo que también es muy importante
que podamos interactuar y que nosotros, los profes, también podamos, pues, aprender de las experiencias de ustedes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muy bien. A ver, Rosa Estela, sí, por favor. ¿Qué tal? Buen día a todas y a todos. ¿Qué Pues tal? bueno, mi formación profesional, soy psicóloga forense, Oh, pero desde el 99 he venido participando en procesos electorales como funcionaria de casilla, como capacitadora asistente electoral, eh, y pues bueno, también he sido vocal en el OPLE del Estado de México. Entonces, ahora estoy aplicando para la convocatoria del OPLE, en el sistema del STEM. Y bueno, pues voy para la Dirección de Participación Ciudadana. Entonces, aparte de que pues me he formado en materia electoral, pues este diplomado viene a, como una especie de estudio, ¿no? Y aparte de reforzar el currículum. Entonces, pues la verdad es que ha sido muy, muy grato, muy agradable. Ha venido a reforzar conocimientos, ha venido a refrescar algunos otros, y pues también aprender cosas nuevas, ¿no? Me agrada mucho estar aquí y bueno, desde ya tiene tiempo soy alumna de la Escuela Judicial. muy bien, lo celebro. Qué bueno que estás con nosotros, ¿verdad? Eh, muy bien, en la práctica, pues se nota de una manera más directa cómo es que se ejercen y pues se aplican los derechos que, aunque para algunas corrientes son expectativas que están en la ley o en las normas, pero nosotros estamos ejerciendo siempre los derechos. Ahorita estamos ejerciendo derechos. El derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión, los derechos los estamos practicando permanentemente y pues estos se dan en el marco de la normatividad que nos hemos dado. Y claro, hay distorsiones de estos de estas expectativas que se cumplen o se ejercen en nuestros actos cotidianos. Pero bueno, afortunadamente tenemos este reconocimiento y garantía de los derechos en en el marco jurídico, ¿verdad? Y en la práctica también, ¿no? Entonces, y en nuestras percepciones de cómo es que los debemos de ejercer. Muy bien, pues lo celebro. ¿Alguien más? Tenemos un par de minutos todavía. ¿Alguien más? César, eh, ¿y cómo estás? Eh, ¿Tú Maestro, buenos días. qué tal? Bueno, pues Platícame. yo la verdad, no he tenido mucho contacto con el derecho electoral, más allá de que fui funcionario de casilla el año pasado, pero pues a partir de esa experiencia, la verdad, me entregó mucho lo que significa el proceso electoral y el derecho electoral, entonces he estado metiéndome en los diversos diplomados que ofrece la Escuela Judicial desde finales del año pasado y principios de este. Correcto. Muy bien, pues ojalá que siga el proceso, ¿verdad? De construcción e intercambio de conocimientos, de información, de experiencia en la materia. Bien, pues entonces vamos a mostrar ahora lo que vamos a hacer. Yo he preparado aquí. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Bien, entonces vamos a ver. Fíjense que tenemos un itinerario que cubrir. em, eh, Planeado, pensado que siempre es eh, conveniente pues situar un poquito el tema de los derechos, del debido proceso, la justicia electoral. Estamos hablando fundamentalmente del proceso judicial electoral y hay pues mucho que decir en la materia, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar unas nociones básicas en el tema, luego vamos a, a ver, bueno, que entendemos por los derechos, por el proceso, por la justicia electoral, cómo podemos descomponer
y apreciar estos derechos del debido proceso o al debido proceso, unos aspectos históricos generales. Vamos a precisar cuáles son las condiciones, las características del proceso, los sujetos que participan en un proceso. Creo que sería bueno construir y comentar una noción de debido proceso e irlos desglosando. Entonces, he seleccionado una modalidad de las varias que hay para entender en qué consisten. eh, la inviolabilidad de la defensa en el juicio de las personas y los derechos, ¿verdad? La igualdad ante la ley, el juicio previo, el derecho a un juez natural, un plazo razonable para el proceso y para ejercer los derechos. Bueno, vamos a dar una repasada por ese camino. Vamos a ver eh, uno o dos autores muy expertos en la materia y al final, eh, no sé si hoy o probablemente mañana, vamos también a asomarnos a un índice global que se está construyendo de justicia electoral. No tanto por una razón de carácter técnico, sino más bien para apreciar el conjunto de los indicadores posibles para ver si en un país se están cumpliendo con los estándares de los derechos involucrados en el debido proceso, ¿verdad? Entonces, hay unos indicadores que se han estado construyendo para, digamos, analizar, apreciar y en su caso medir o evaluar si se están cumpliendo o no esos derechos. Aparte, pues vamos a referirnos, yo creo que esto será mañana, al tema de la justicia electoral mexicana en particular, eh, y cómo es que esta construcción, esta estructura jurídica, institucional que tenemos, basada en medios de impugnación en materia electoral, garantiza los derechos humanos constitucionales, que son derechos fundamentales en el ámbito electoral. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. Desde luego, están ustedes, como siempre, invitados a que hagan algún comentario con mucho gusto o alguna pregunta en el transcurso o al final de la sesión con mucho gusto. Entonces, miren, yo estimo que es importante eh, sostener y justificar la tesis de que los derechos judiciales, como también se les llama, los derechos al debido proceso, no solo son derechos humanos, son derechos constitucionales de carácter fundamental. Podemos distinguir entre derechos humanos y derechos constitucionales. Hay diversos enfoques y diversas posturas, pero una de ellas que me parece relevante es distinguir entre derechos humanos como categorías filosóficas. O sea, los derechos humanos corresponden a una creencia, a un valor que en el mundo occidental y en general en el planeta eh, le hemos asignado a la dignidad humana, básicamente a que hay una o varias características de los seres humanos pensantes, racionales como nosotros, y también de los seres no pensantes que comparten el planeta con nosotros. Es decir, tenemos una visión antropocéntrica, es decir, centrada en los seres humanos, y también una visión eh, mucho más abierta, más amplia, que está creciendo en el sentido de que los seres sintientes
no racionales, como son pues, los animales no humanos y también la naturaleza, tienen derechos. Se les pueden adscribir derechos de manera indirecta. Entonces, este enfoque incipiente está creciendo en la medida en que lo requerimos los seres humanos racionales, porque las condiciones del hábitat se han estado deteriorando. Nosotros mismos, por la actividad humana, la hemos estado pues desgastando la condición del hábitat como el conjunto de los recursos, ¿verdad? En sentido amplio de que podemos disponer para cubrir nuestras necesidades y pues nuestros deseos legítimamente, la acción y la interacción humana, y pero pues el hábitat tiene recursos limitados y entonces ante el riesgo de su agotamiento, degradación, destrucción, pues está creciendo el enfoque en el sentido de que los derechos no solamente son para los humanos, sino también para los seres y hasta los objetos o las materias no humanas, los entes no humanos, pero que también digamos que están integrados como todo lo que existe por energía. Entonces, tener presente este primer mensaje que yo quiero compartir con ustedes, que es el que los derechos los colocamos en la Constitución y los convertimos en constitucionales. Los derechos humanos, en términos de una categoría filosófica, de una creencia compartida en que debemos de respetar y proteger nuestra humanidad, eh, porque tenemos características distintivas con todo lo existente en el mundo. Eso, esa creencia valiosa, le llamamos derechos humanos. Y pues de acuerdo con la experiencia, con la lógica, la razón, la sensibilidad también, de acuerdo con la emoción, eh, los sentimientos, pues hemos ido construyendo una razón sobre los derechos humanos. O sea, los identificamos con palabras, construimos normas e instituciones para reconocerlos por escrito y para eh, extender una póliza de garantía de que los vamos a respetar, proteger, promover, garantizar. No depende, por supuesto, de la ley, no depende solo del documento escrito llamado constitución o convención, eso lo sabemos perfectamente, depende de las relaciones y de la interacción subjetiva, intersubjetiva entre los seres humanos y los seres no humanos también. Entonces, de eso depende de nuestra comprensión, de nuestra voluntad, de nuestra sensibilidad para efectivamente hacerlos vivir, ¿verdad? O sea, ejercerlos en la práctica, como lo estamos haciendo ahorita. Sería absurdo sostener que los derechos son una ideología justificadora o que encubre eh, eh, propósitos de dominación, propósitos políticos o propósitos eh, diversos a los de la garantía para hacerlos valer, ¿verdad? Y para gozarlos, ejercerlos, si consideramos que pues los estamos ejerciendo constantemente, tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho de reunión o el derecho de libre tránsito o el derecho de hablar de la política, de la democracia y por supuesto de votar, eventualmente de ser votados. Pues no tenemos que ser votados en un partido o en las elecciones constitucionales, ¿no? Podemos ser votados en la asociación vecinal, podemos votar en la asociación civil en la que participamos o en la sociedad de alumnos. Estamos ejerciendo los derechos que hemos convenido
y que recogemos con base en la experiencia para ejercerlos en la práctica. Esa es la idea. Entonces, los derechos humanos se trasladan porque nos conviene a la Constitución y a las leyes. De esa manera se reconocen como derechos constitucionales. Estos derechos constitucionales debemos distinguirlos entre fundamentales y no fundamentales. Vamos a repasar brevemente en qué consiste, porque esto es clave para el entendimiento de los derechos al debido proceso y en general de los derechos político-electorales, porque la tesis que sostenemos es que los derechos político-electorales corresponden a la categoría de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, para un mejor entendimiento, pues, en general de la materia de los derechos humanos en este ámbito político-electoral y particularmente de los derechos al debido proceso, sí estimo relevante detenernos aquí unos minutos. Los derechos fundamentales constitucionales, porque hay derechos fundamentales que pueden no estar escritos en la Constitución, esto también es importante, pueden estar en los convenios internacionales o pueden estar en una constitución local, fíjense, pueden estar en alguna ley secundaria. Los derechos fundamentales pueden estar en la Constitución, pero pueden no estar. Esto es también algo que hay que advertir. Por ejemplo, ustedes pueden revisar todo el texto de la Constitución mexicana de 1917 y no van a encontrar el derecho a la imagen. Sin embargo, el derecho a la imagen está previsto en tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Y también es posible inferir que tenemos un derecho a la imagen si revisamos la ley de derechos de autor. De tal manera que nuestra imagen no puede ser utilizada y comercializada sin nuestra autorización. El fotógrafo o el youtuber o el que utiliza alguna tecnología de video debe tener cuidado, por ejemplo, al fotografiar o videograbar a un niño y difundir su imagen, porque los niños tienen derechos que están en la Convención Internacional del Niño, ¿no? De los derechos del niño, y que está también en la normatividad mexicana. Entonces, en materia electoral no se puede usar para propaganda política la imagen de los niños y las y los adolescentes. Tenemos un derecho a la imagen, no está escrito en la Constitución. Entonces, aquí de lo que se trata es también que desarrollemos esta sensibilidad, ¿no? Consciente de qué se tratan los derechos, ¿sí? Entonces, los derechos son esos compromisos fundamentales, mínimos, de que debemos respetar ciertos elementos de la eh, eh, integración, ¿verdad? Que permiten la integración de nuestra personalidad y su libre desarrollo en un marco social, en la interacción social. Entonces, si nos utilizan nuestra imagen de una manera tal que nosotros no estamos de acuerdo, no la hemos autorizado, pues entonces tenemos un derecho que reclamar para que se nos tutele. Esa es la idea. Entonces los derechos humanos constitucionales son fundamentales y son no fundamentales. ¿En qué consiste que sean fundamentales como los derechos político-electorales? ¿Sí? Bueno, primero, en su universalidad. Todos gozamos, todas gozamos los derechos humanos fundamentales. Están escritos, en el caso de México, en la Constitución, fíjense ustedes en el artículo 29. En el artículo 29 de la Constitución están escritos
los escribimos allí, los pusimos allí a través de los legisladores en junio del 2011. Antes de junio de 2011 no teníamos escritos estos derechos. El artículo dice lo siguiente, ¿sí? Sí, que se pueden suspender los derechos o restringir los derechos en caso de una invasión, perturbación grave de la paz pública, ¿verdad? O alguna otra que ponga en grave riesgo o conflicto a la sociedad. Pero no se podrán nunca suspender los siguientes derechos. El párrafo segundo del artículo 29. El ejercicio de los derechos a la no discriminación. No discriminación. O sea, si se preguntan ustedes cuáles son, yo creo que conviene, ¿no?, decir en México, ¿ah?, no discriminación. Dice la Constitución, reconocimiento de la personalidad jurídica. Por ejemplo, no nos pueden suspender el derecho a que seamos identificados con un nombre conforme con nuestra acta de nacimiento, ¿no? A que los derechos que corresponden a, la, a la nacionalidad, ¿no? Esos no se deben y no se pueden suspender. Son derechos fundamentales, son los derechos a la identidad. Entonces, esos no se pueden suspender. Tampoco el derecho a la vida, tampoco el derecho a la integridad personal. Integridad personal, ¿sí? Protección a la familia. Protección a la familia, fíjense nada más, ¿sí? Dice la Constitución que esos no se pueden suspender. Al nombre, a la nacionalidad. A mí son parte de los derechos a la personalidad jurídica, ¿no? Luego, a los derechos de la niñez no se pueden suspender. Oigan, los niños tienen un catálogo amplísimo de derechos. Habría que revisar la Convención de los Derechos del Niño para ver todos los derechos que tiene un niño y que se sintetizan en el derecho a unas condiciones de vida sanas, saludables, equilibradas. Entonces, esos no se pueden suspender, son derechos fundamentales. Y luego vienen los que nos interesan, los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? El primero y más importante, fíjense ustedes, está en el artículo 9 de la Constitución, la participación política. Ese es el más importante. O sea, ese es el núcleo. Los derechos también tienen núcleo y tienen no núcleo, o sea, tienen como periferia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el núcleo del derecho humano fundamental político, de naturaleza política? El derecho a la participación política. En el caso de México, está en el artículo 9 de la Constitución, ¿sí? Que, por cierto, restringe a los extranjeros ese derecho a la participación política. En el artículo 1 de la Constitución establece que solo la Constitución puede restringir los derechos. Y el artículo 9 que establece el derecho a la participación política le restringe ese derecho a los extranjeros residentes en México. Bien, solo los mexicanos pueden participar en la toma de decisiones políticas. Ahora ya vendrá después el artículo 30, 31, 32, 33 de la Constitución a definir, a identificar en términos generales quiénes son mexicanos y quiénes son extranjeros, ¿verdad? Y
cómo puede desdoblarse la nacionalidad y adscribirse por nacimiento o por naturalización. Y también allí hay unas modalidades para los mexicanos por naturalización, para adscribirse y para ejercer derechos. Pero entonces el principal derecho político, el núcleo, es el derecho a participar en las decisiones del Estado al que estamos vinculados a través de la Constitución, porque la Constitución es un vínculo jurídico que une al individuo, a la persona, con el Estado-nación correspondiente. Por eso nos entregan el acta de nacimiento, porque si no, pues no, ¿para qué? No, pero sí necesitamos el acta de nacimiento porque esa es la evidencia de que estamos vinculados jurídicamente con el Estado mexicano a través de la Constitución, que nos atribuye derechos y también nos atribuye obligaciones, ¿verdad? Entonces, el derecho fundamental político, el núcleo, es a la participación política. Y luego hay derechos electorales, ¿no? Porque parte de los derechos políticos, pues son los derechos electorales. No lo dice la Constitución explícitamente, pero los derechos políticos pues se desdoblan, están en la propia Constitución y también están en la jurisprudencia. Ustedes ya los han estado viendo, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar cuáles son? Los derechos electorales. ¿Sí? Esencialmente, votar, ser votado, derecho de reunión, derecho de participación, derecho de asociación, son los que hemos estado viendo ahorita. Correctísimo. Votar, ser votado, asociación, ¿verdad? Esos son los tres principales derechos político-electorales, ¿sí? Y luego empiezan a desglosarse porque si ya escudriñamos la Constitución, las leyes o bien la jurisprudencia, que es la interpretación de las disposiciones legislativas, que también tiene un carácter obligatorio para ser cumplidas, es una norma. La jurisprudencia establece unas normas jurídicas y entonces también afiliación, desafiliación, ¿sí? Cambio de afiliación a los partidos políticos, ¿sí? También eh, la jurisprudencia del Tribunal Electoral también recogiendo eh, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de otras cortes, ¿no? Europea de Derechos Humanos, o bien con base en inferencias, interpretaciones del propio marco jurídico, pues ha identificado y ha expandido lo que se llama el ámbito de validez material de los derechos y ha llegado a plantear que hay, fíjense ustedes, derecho no solo a ser votado, a votar, a asociarse, a afiliarse, ¿sí? A los partidos políticos, sino también a derecho a acceder y ejercer la representación, ¿no? Sin violencia, en condiciones pacíficas. De allí nace la eh, expectativa que se convierte en un derecho que se ejerce, ¿no? De que las mujeres, los hombres o los géneros no binarios participen en la política, en la toma de decisiones, ejerzan estos derechos sin violencia. Si hay violencia política en razón de género, particularmente, y yo diría que no solamente en contra de las mujeres, eh, entonces hay una violación de un derecho, porque no
corresponde a las condiciones que la Constitución ampara, y esto es que se ejerzan los derechos, entre otros los derechos políticos, en condiciones pacíficas, ¿verdad? No corresponde la violencia a esa condición. Entonces, acceder y ejercer la representación sin violencia. Ese es otro de los aspectos que la jurisprudencia ha desdoblado al punto de que pues hoy tenemos ya normas reglamentarias de cómo es que en el caso de las mujeres, con base en la Convención Internacional, la CEDAW, ¿verdad? La Convención para erradicar toda forma de discriminación y de violencia en contra de las mujeres, pues ha llevado a que justamente el año 2020 se aprobara en México una serie de normas sobre los derechos a una vida sin violencia. Eso es. Entonces, dice la Constitución, bueno, pues ahí está. Cuando decimos dice la Constitución, es que nosotros hemos trasladado la creencia a la Constitución, ¿de acuerdo? Al derecho, a través del proceso legislativo. O sea, de eso se trata. Nosotros incluso vamos y participamos política, electoralmente, eh, nos adscribimos o, digamos, favorecemos una opción política, una oferta electoral que nos propone llevar nuestros derechos eh, y nuestras demandas sociales a ser convertidas en normas, en políticas públicas, en acciones de gobierno y en condiciones sociales. Entonces, esa es la idea del proceso electoral y esa es la idea del proceso legislativo. Entonces, digamos que de lo que se trata el ejercicio de los derechos político-electorales es de convertir en normas políticas públicas y acciones nuestras preferencias, necesidades, deseos, exigencias, ¿no? Para poder garantizar en lo posible una vida pacífica y una vida buena, digamos, ¿no? Con el bienestar mínimo que deberíamos tener y que pues sabemos que no tenemos, lamentablemente, ¿verdad? Sobre todo los países periféricos y semiperiféricos respecto de los centros más desarrollados en donde se gozan los derechos de otra manera, porque han podido acceder a, oportunamente en la historia a ciertas condiciones de igualdad real que nosotros estamos buscando, ¿no? De igualdad real, no solamente la igualdad formal que se coloca en las normas, sino la igualdad real. Entonces, vean, nada más estamos en el tema de la universalidad, ¿no? De los derechos humanos fundamentales. Todos estos derechos son de titularidad generalizada. Todos somos, por el hecho de ser humanos eh, y mexicanos en este caso, o que habitemos en el país, esta es otra, ¿sí? La posibilidad de estos derechos a la vida, por ejemplo. Un extranjero en México tiene derecho a la vida, o sea, no tiene derecho a que lo maten, no tiene derecho a la vida. Entonces, eh, y hay algunos derechos que están restringidos por la propia Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. Las libertades, dice la Constitución, libertades de pensamiento. Imagínense, de pensamiento, conciencia, ¿no? Y de profesar creencia religiosa cualquiera, libertades de pensamiento, creencia o religión, porque alguien puede decir, no, yo no creo en nada, bueno, pues también tiene derecho. El artículo 24 dice, pues, aquellos que no tengan una creencia religiosa y que sea una creencia laica, ¿no? O atea, también están amparados por la Constitución, ¿no? El principio de legalidad, retroactividad
prohibición de pena de muerte. ¿Sí? Fíjense, legalidad, retroactividad, ¿no? No pena de muerte. Esos no se pueden suspender. Qué importante, ¿no? La, em, la prohibición de la esclavitud, imagínate que suspendiera la servidumbre, la desaparición forzada y la tortura. Y lo que nos interesa, las garantías judiciales. Las garantías judiciales, ¿sí? Entonces, en la parte final de este párrafo, eh, fíjense, dice, las garantías judiciales indispensables para la protección de esos derechos. Bueno, más claro ni el agua, ¿no? Ahí está, las garantías judiciales para la protección de esos derechos, ni más ni menos. Entonces, la Constitución establece que los derechos judiciales no se pueden suspender. Y esa lista que está en el artículo 29 y que fue incorporada allí porque fue producto de un acuerdo que hicimos los mexicanos y que llevamos a través de nuestros representantes populares a la Constitución, nos protege. Porque ese acuerdo que está escrito ofrece una primera póliza de garantía de esos derechos. ¿No? Los podemos hacer valer con toda certeza porque están escritos y por lo tanto representan una garantía jurídica. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos, oiga, los derechos al debido proceso son derechos fundamentales, la respuesta es absolutamente sí. Porque no se pueden suspender. O sea, nada más por eso, si se pudieran suspender, no serían fundamentales. No se puede suspender el derecho a fumar, ¿no? Incluso se puede suspender el derecho a transitar, pero el derecho a votar o ser votado, ¿no? Y el derecho a acceder a un tribunal y a que en el marco de un juicio justo conforme a los principios, reglas del debido proceso, se resuelva una divergencia, un conflicto que nazca de la interacción humana, social, política, esos no se pueden suspender. Entonces es un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Entonces la fundamentalidad de los derechos se define por que son de titularidad universal. Como dice el artículo primero, son indivisibles. O sea, es indivisible. Tienes derecho a votar, pero no a ser votado. No, no, no. Son los dos derechos. ¿Sí? Tengo derecho a votar y a ser votado, a reunirme, a asociarme y los demás que dijimos. Ahora, la indivisibilidad tiene que ver también, fíjense ustedes, y la interdependencia con las condiciones en que están reconocidos, garantizados en las leyes, pero también en las condiciones reales en que se pueden ejercer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por ejemplo, ¿no? O sea, esta indivisibilidad e interdependencia deben ser entendidas como una, digamos, integralidad de los derechos. Nosotros tenemos derecho a esos derechos de una manera integral. Claro, alguien puede decir, sí, están escritos, pero ahí están bien, porque pues, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la alimentación, al agua, o tengo derecho al deporte, o tengo derecho ¿no? al medio ambiente sano, pero ni hay medio ambiente sano, ni hay vivienda, ni hay alimentos disponibles. Yo creo que el sentido del derecho es, digamos, reconocer los derechos y garantizarlos con las técnicas que el derecho ofrece, ¿verdad? Y que es el que podamos establecer
pactar que habrá ciertas instituciones encargadas de cumplir al máximo posible con los derechos prestacionales, es el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, ¿no? A los servicios públicos básicos. Entonces se van cumpliendo. ¿Se pueden exigir a través de un juicio? Sí, sí se puede. El amparo en México desde 2013 procede para tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, desde luego. No solamente porque nosotros creamos y podamos argumentar ante el juez que tenemos un interés jurídico, sino incluso un interés legítimo. O sea, se flexibilizó el concepto para poder ejercer la acción procesal e ir a reclamar el cumplimiento de un derecho, fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces, bueno, son indivisibles, son interdependientes, son progresivos. La fundamentalidad de los derechos también significa que son progresivos. Quiere decir que no son eh, em, materia de regresión, sino que el enfoque, el acuerdo de la sociedad eh, política mexicana y de la comunidad internacional a la que nos adscribimos, y la comunidad interamericana, que está en la Convención Americana, es que sean progresivos, ¿sí? La progresividad, no la regresividad de los derechos, ¿sí? Entonces, esa es otra característica de la fundamentalidad. Si en algún momento hay regresividad, tiene que ser materia de una justificación especial, ¿sí? Por ejemplo, si se decidió y se otorgó presupuesto a una institución para tutelar un derecho un año, el año 1, y en el año 2 se le reduce el presupuesto para cumplir con ese mismo derecho, tiene que ser justificada esa reducción presupuestal, ¿verdad? Porque detrás de esa reducción presupuestal, o por ejemplo, eh, el financiamiento público a los partidos, tendrá que ser justificada de manera reforzada o especial la medida restrictiva porque involucra tocar, si no el núcleo, sí la periferia, el no núcleo del derecho a la participación política. ¿De acuerdo? O sea, esto es muy importante. No es lo mismo el núcleo o la esencia del derecho que su periferia, que las modalidades en que ese derecho se ejerce. ¿Sí? Entonces, en materia electoral se ha discutido mucho y se sigue discutiendo que el que no podamos libremente, desde el año 2007, ir a comprar tiempo en radio y televisión para expresar nuestras preferencias electorales a favor o en contra de un candidato de un partido, ¿sí? Es violatorio de la libertad de expresión. Porque aparentemente, dicen algunos, pues se está restringiendo de manera total el que por la vía de los medios de comunicación, radio, televisión, podamos expresar nuestras preferencias, ¿sí? Otros dicen, no está tocado el núcleo. Puedes seguir hablando a favor o en contra de un partido, de un candidato. Puedes proclamar tus preferencias, ¿sí? A favor o en contra. Lo que no puedes hacer es adquirir tiempo aire en radio y televisión para decirlo, ¿sí? Para comunicarlo. Entonces, no está lesionado el núcleo del derecho, sino una de las modalidades en que el derecho a la libertad de expresión puede ejercerse. Y entonces no hay una violación a la esencia del derecho. Bueno, ustedes dirán si sí o si no, ¿verdad?
Pero bueno, la idea es que si se restringen, ¿no? Esa restricción tiene que ser bien justificada. ¿En dónde? Pues en la exposición de motivos del dictamen legislativo, en la sentencia o en la jurisprudencia. Tiene que ser debidamente justificada, ¿sí? Luego, estos derechos fundamentales son intangibles, no se ven ciertamente, pero son indisponibles, o sea, nadie los puede comerciar. Si alguien firma un contrato en el que renuncia a votar, ser votado, a asociarse con fines políticos a cambio de un trabajo, esa cláusula es nula de pleno derecho, como decimos los abogados, ¿no? O sea, se tiene por no puesta. El artículo 5 de la Constitución lo prohíbe expresamente. Tiene una razón histórica. La razón histórica es que durante el porfiriato sí se suspendían esos derechos y no dejaban salir a votar a los trabajadores de las haciendas, máxime aquellos que mostraban cierta inconformidad con el régimen porfiriano, pues no los dejaban salir a votar. Y es más, el acuerdo, cuando les daban un trabajo, incluía el votar en favor del presidente Porfirio Díaz para su reelección. ¿De acuerdo? Entonces, eso está prohibido. Y por eso se dice que los derechos humanos fundamentales son indisponibles. No se puede disponer de ellos. ¿De acuerdo? No se pueden suspender y tampoco prescriben. Nosotros podemos ir a votar 200 veces en el curso de nuestra vida y no nos gastamos el derecho como se gasta el dinero que está en la cuenta del banco. El dinero que está en la cuenta del banco es limitado. Y si nosotros nos los gastamos, porque tenemos un derecho de propiedad que ejercemos sobre ese dinero, ¿sí? Que son derechos patrimoniales, estos, por esa razón, dicen los que comparten este enfoque, no son fundamentales. Fíjense, los derechos patrimoniales, que esta es una gran discusión histórica en las sociedades humanas. Si el derecho a la propiedad, eso no es fundamental. Unos dicen, oye, hasta en China o Cuba o Norcorea, necesitas ser dueño por lo menos de tu ropa, ¿no? O de algo. Y unos dicen, no, de nada, de nada. ¿Cómo de nada? De nada. Tú puedes vivir sin ser dueño de nada. No, pero si tienes cubiertas todas tus necesidades, aunque no seas dueño de nada, podrás conducir un plan de vida de acuerdo con las normas sociales y jurídicas que aceptes. A ver si aceptáramos eso. Esta es una discusión filosófica y práctica muy importante, en la que no vamos a profundizar por ahora, ¿sí? Pero son imprescriptibles, ¿verdad? Los podemos usar y no se desgastan o se agotan los derechos fundamentales, como sí se agotan los derechos patrimoniales. Lo dejo ahí puesto sobre la mesa porque sí hay que acercarle la lente al concepto de fundamentalidad de los derechos, porque los derechos al debido proceso, de acuerdo con lo que creemos en el mundo libre occidental, ¿no? Y también hacia adentro de los pueblos y comunidades indígenas, o de algunas otras comunidades afines, como que la experiencia, la lógica, la razón indican que hay que reconocer y proteger ciertos derechos básicos. O sea, adentro de un pueblo, comunidad indígena, tampoco se admite que una persona sea juzgada sin que se cumplan ciertas reglas mínimas de ese acto de juzgamiento. Entonces, tengámoslo por favor presente, compañeros, ¿sí? Yo he querido detenerme aquí porque
es mi preocupación transmitir y compartir un sentido lo más claro posible de qué se tratan los derechos, ¿no? Porque al autolimitarnos en el goce de nuestros derechos, hemos pactado y lo asumimos cuando nos entregan el acta de nacimiento, ¿sí? Y después cuando nos convertimos en ciudadanos y tenemos una credencial para votar con fotografía, que tenemos adscritos estos derechos que están en la Constitución y en los convenios internacionales que México ha firmado. Entonces, esos derechos son fundamentales y son no fundamentales. Repito, nosotros podemos entrar a un restaurante y decir aquí no, libre de humo, no se puede fumar. Hace 20 años se podía fumar en los aviones. Ahora no se puede fumar en los aviones. Ese derecho no es fundamental. Ah, pero no puedes dejar de respirar porque te mueres. Entonces tienes derecho fundamental a un medio ambiente sano. En el avión, por eso, dentro del avión o de un autobús, quienes prestan el servicio tienen que cuidar el hábitat del medio ambiente, porque dejamos de respirar, nos morimos. Incluso lo que llamamos la eficacia horizontal de los derechos humanos, que es los derechos no solamente se protegen, se garantizan o se exigen frente a una autoridad del Estado, sino también entre particulares. Esta eficacia horizontal de los derechos significa que hay una corresponsabilidad para cuidar, proteger y garantizar los derechos entre todos, incluidas las personas del derecho privado, los particulares, no solo las autoridades, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso yo quería detenerme ahí. Ahora, ¿hasta ahí tiene alguien algún comentario? ¿Sí está claro? ¿Sí? Compañeros, a ver, ¿alguien quiere? Por favor, adelante. Yo, doctor, Claro que me sí. surgió una duda. Dice usted en el artículo 29 que la nacionalidad no podrá restringirse. Ahí dice, sí. Ajá, pero la pregunta va encaminada con la doble nacionalidad de los mexicanos que adquirieron una segunda nacionalidad en el extranjero. Sí, Sí. me queda claro que, de acuerdo a la Convención de La Haya, pues si entro a territorio mexicano, soy mexicana. Y si entro ya a otro territorio, pues debo ostentarme con la otra nacionalidad. Pero, digo, ¿sí hay alguna limitante en nuestro territorio contar con esa doble nacionalidad como tal? Porque yo veo que sí la estoy restringiendo. Sí, lo que no se puede es suspender. Ah, okey. Ajá, lo que dice el artículo 29 es que no se pueden suspender. Entonces, en ningún caso. Porque es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Porque dice en la entrada del artículo 29, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona, ¿sí? Eh, Luego dice que en ningún caso, en los decretos que se expidan, no, perdón, sí tiene usted razón, no podrán restringirse ni suspenderse, entre otros el derecho a la nacionalidad. Bien, usted dice que el derecho a la doble nacionalidad el ejercicio de los intereses o de los derechos que traigan adscritos, sí se restringen. Bueno, lo que ocurre, y es un muy buen punto, es que
habrá que ver el caso específico en particular, porque en el ámbito de los derechos político-electorales, una persona que tiene doble nacionalidad, ¿no? Sí puede ejercer los derechos y no los tiene restringidos, incluso puede no solo votar, sino ser votado, incluso con 3 nacionalidades, no con doble nacionalidad, sino con triple nacionalidad, dependiendo de los convenios internacionales que estén suscritos por el Estado nación de que se trate, en este caso el Estado mexicano, ¿verdad? Pero a ver, digamos, ¿usted conoce un caso, circunstancia en particular en que se restrinja? Por ejemplo, No, para efectos, ¿no? ajá, Para lo que efectos pasa de, es que, sí, perdón, sí, diga. me surgió la duda porque Estados Unidos no tiene la doble nacionalidad. El Estado me dice, cuando tú decidiste ser americano, norteamericano, dejaste de ser mexicano. Ujú, Pero bueno, viene la persona a México y automáticamente ostentándose con pasaporte mexicano, adquiere todos los derechos. Pero yo ahí ya veo una discrepancia porque sí está la nacionalidad americana, fue mi voluntad, pero abuso de lo que me da la ley para entrar como mexicano. Entonces, por eso me surgió la duda. claro. Sí, puede haber resquicios o falta de precisión en las leyes para poder regular, ¿no? En las condiciones de nacionalidad y extranjería. Eh, pero, digamos, la interpretación sería en un sentido eh, favorable a la persona, ¿no? Una persona en estas condiciones, si tiene credencial por lo pronto para votar con fotografía, puede votar aun cuando tenga doble nacionalidad, ¿no? Y puede ser votado. Esto lo resolvió el tribunal en justamente el año 2017, 2018, con el caso Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que teniendo la doble nacionalidad canadiense y mexicana, pudo convertirse en senador de la República porque él oportunamente renunció a la nacionalidad canadiense, este, eh, y esas condiciones sí son exigibles, o sea, tenía doble nacionalidad, pero sí se exige que para ser representante popular uno tenga que renunciar, y no solo eso, sino tener una residencia de por lo menos 6 meses antes del día de la elección en el país del cual uno quiere ser representante. O sea, sí hay ciertos grados de restricción, este, pero en casos como el de la doble nacionalidad, el texto de la Constitución allí dice no restringir la nacionalidad. No se está restringiendo la nacionalidad, sino más bien se está restringiendo el ejercicio de algunos derechos adscritos a la nacionalidad cuando hay una doble vínculo, ¿verdad? Con 2 estados-nación. Entonces, yo creo que este es el sentido, digamos, entendido en favor de los derechos, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones para ejercer los derechos político-electorales cuando se está en el supuesto de la doble o de la triple nacionalidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que se suspenda la nacionalidad, ¿no? Ese es se puede restringir bajo ciertas condiciones cuando hay una doble adscripción de una persona a pues más de un estado o nación, evidentemente. Eh, Creo que ese es el sentido. Pero muy bien, Eso. sí, sí, muy bien, muy perspicaz la, la observación. Entonces, este es el enunciado, ¿verdad? Habrá que ver cómo se desarrollan las leyes. Yo quiero aprovechar aquí porque es bien importante detenernos en este punto. Otra cosa que hemos estado insistiendo en los diplomados y que estamos eh, eh, desarrollando es este otro concepto, compañero. El derecho es un sistema de principios y garantías.
para la protección y ejercicio de los derechos, ¿sí? De los derechos. Ahora, el derecho tiene, fíjense ustedes en esto, normas que son principios, valor, principios, reglas operativas, vamos a decir, y directrices. O sea, no todas las normas son iguales. Hay normas que son principios valor. Por ejemplo, hay quien sostiene que los derechos humanos fundamentales son principios valor, ¿de acuerdo? Y también pueden estar escritos como principios regla. Esto es muy importante porque nos ayuda operativamente a identificarlos y a ejercerlos y a reclamarlos ante una autoridad administrativa o ante una autoridad judicial. La idea es que los principios valor son como los derechos humanos o como la expresión elecciones libres, auténticas y periódicas que está en el artículo 41 de la Constitución, son creencias normativizadas o juridificadas. Nosotros creemos que debemos tener garantizados en la sociedad civil y en la sociedad política los derechos a la participación política. Lo creemos y por lo tanto creemos que debemos de ejercer esos derechos en condiciones de no discriminación y de no violencia. Están en el artículo 1 de la Constitución, el principio de no discriminación. Creemos que debemos votar, ser votados, asociarnos con fines políticos, acceder y ejercer el cargo de representación con base en elecciones libres, auténticas y periódicas. Esa es una norma que es un principio valor, ¿de acuerdo? Las normas que envuelven principios valor están en la cúspide del sistema y son, digamos, de primer rango, porque corresponden a las creencias básicas en este caso, de los mexicanos y de la comunidad interamericana y de la comunidad internacional, ¿sí? En su mayoría, elecciones libres, auténticas y periódicas se llevan a cabo en el 95% de los 200 países que hay en este planeta. O sea, hay más de un partido, hay pluralidad y hay elecciones libres, que si no son libres, si no son auténticas, si los principios regla y las reglas operativas que deben asegurar que las elecciones sean libres no están escritas o no se cumplen, entonces las podemos reclamar ante un juez. La idea es que todos los derechos humanos y todos los derechos en general están vinculados a la posibilidad de hacerlos exigibles y tutelables ante una autoridad administrativa o jurisdiccional. Y por lo tanto tenemos derechos judiciales, ¿sí? Tenemos derecho a la tutela judicial de los derechos. Esa es la idea. Luego, entonces, de lo que se trata es de cumplir con aquello que consideramos valioso para la vida en común. Y esos son los principios valor. ¿Verdad? Repito, un principio valor es el principio a la no discriminación. El derecho a la no discriminación. Es fundamental. Y luego, el derecho a elecciones libres, auténticas y periódicas. Es un derecho fundamental. Es un principio valor. Vaya, hasta en la forma como está enunciado. Elecciones libres, auténticas y periódicas. Ahora, ¿cómo conseguimos que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas? Bueno, primero las tenemos que calendarizar,
Por eso hay calendario. O sea, el presidente dura 6 años, el gobernador dura 6 años, el legislador o el presidente municipal. Las elecciones son periódicas y por eso están calendarizadas. ¿Sí? Entonces, un principio regla es la certeza, la legalidad, la máxima publicidad. Esos son principios regla. ¿Por qué? Porque permiten hacer operativo el principio valor. En el entendido de que los derechos humanos son principios valor. Creemos en ellos y estamos convencidos de que sin ellos la pasaríamos peor. O sea, para pasarla mejor, ¿no? Para gozar y ejercer estos intereses básicos que corresponden a la dignidad humana, ¿no? Necesitamos esos principios valor reconocidos y practicados en la sociedad civil y en la sociedad política. Entonces, los principios regla deben estar diseñados para poder aplicar, hacer realidad los principios valor. Y luego tenemos las reglas operativas, todavía más, porque en las leyes y en los reglamentos, en los lineamientos, en los acuerdos, están las instrucciones para poder aplicar los principios regla. Por ejemplo, el principio valor de las elecciones periódicas, repito, corresponde al principio regla de la legalidad y de la certeza y de la máxima publicidad. Porque la regla operativa está en la propia Constitución. ¿Cuál es la regla operativa? El gobernador dura 6 años. El presidente dura 6 años. Los magistrados de la sala superior duran escalonadamente determinado número de años. Los consejeros del INE duran 9 años. Así, ¿de acuerdo? Está preciso el calendario de la duración de los cargos, está preciso el calendario de cuándo se vota. ¿Sí? Nosotros tenemos esa precisión calendárica porque nosotros creemos que las elecciones deben ser periódicas. Hay otros países que no tienen el calendario, pero en su experiencia, en la cultura compartida, prevalece la certeza de que las elecciones serán periódicas. Cuando haya unas condiciones tal que sea necesario convocar a las elecciones, se convocará. ¿Verdad? Y se sabe, ya sea porque esté escrito o porque sea parte de la costumbre, que durará 4 años en el cargo y que los periodos pueden ser de menos, pero no de más de 4 años. ¿De acuerdo? Entonces, o de 3 años. Por ejemplo, en los pueblos y comunidades que eligen por usos y costumbres o por sistemas normativos, puede no estar escrito en ningún lado que es cada año y medio, pero ellos lo saben. Corresponde a su costumbre el que sea cada año y medio, cada 2 años o cada 3 años o cada año. Pero las elecciones son periódicas, ¿eh? Y los principios regla y las reglas operativas se encargan de concretar ese principio valor. También hay directrices. Por ejemplo, la democracia no es solo un régimen jurídico o una estructura política, ¿no? O una estructura jurídica, un régimen político, sino también una práctica. Eso lo dice el artículo 3º de la Constitución. Entonces, veamos, por favor, en lo posible con estos ojos, la estructura del derecho. Está integrada por principios valor, principios regla, reglas operativas y directrices, ¿sí? Si lo vemos así y leemos la Constitución, entonces aparecerá una lógica interpretativa
de la Constitución, de las normas, diferente. No las veremos todas como normas simplemente, o como reglas, o como un conjunto de valores. No. Hay normas que son principios valor, otras que operativizan. Esos principios valor son los principios regla y otras que son las reglas operativas. ¿Sí? Y también las directrices, o sea, hacia dónde propende, ¿verdad? La educación debe propender hacia construir unos sujetos que tengan una conciencia universal, solidaria, eh, democrática, ¿no? Que con valores, ¿no? Eso dice el artículo 3º. Entonces, bueno, para eso existen todas unas reglas operativas. Existe la educación pública, existen toda una serie de planes y programas de estudio, todas las reglas operativas para poder hacer realidad los principios regla y los principios valor. Porque la directriz del Estado mexicano es esa. Ahora, puede haber equivocaciones, limitaciones, debilidades, disfunciones, sí, pero ese es el acuerdo que hemos construido. Esos son los valores en los que creemos y tratamos de concretarlos por la vía de, entre otras cosas, la normatividad. También, por supuesto, las políticas. Bueno, me detengo ahí, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, lo quería yo precisar para que entendamos más los derechos al debido proceso, porque los derechos al debido proceso involucran principios valor, principios regla y reglas operativas. ¿Sí? Visto así, con esta triple dimensión de las normas, podemos entender mejor de qué se trata el tema de los derechos humanos en general y los derechos al debido proceso en particular. Bueno, yo he optado por enunciar con base en la Convención Americana de Derechos Humanos y una opinión consultiva que data del año 1987 de la Convención de la Corte Interamericana, en qué consisten o cuáles son esos derechos judiciales o cuáles son esas garantías judiciales que denotan los derechos al debido proceso. ¿Sí? No se trata solamente de tener derecho a un recurso judicial, sino al conjunto de requisitos o de condiciones que deben ser observados en las instancias procesales para que existan verdaderas garantías judiciales, dice la Corte Interamericana. O sea, no se trata de tener el recurso judicial a la mano, es decir, que tengamos el juicio de la ciudadanía, también llamado amparo electoral, para que nos entreguen nuestra credencial para votar si es que no nos la han entregado, ¿sí? O para irle a demandar, exigir a un juez que le ordene al INE, a una autoridad administrativa, el que nos registren como candidatos porque tenemos derecho, dado que reunimos los requisitos de elegibilidad. No, bueno, si eso fuera, pues podría ser solo un derecho aparente incompleto, ¿no? No, la idea es que existan las condiciones, los requisitos para que podamos ejercer esos derechos judiciales. Y esas se llaman garantías. O sea, necesitamos que existan las reglas operativas. Y esas reglas operativas forman parte del concepto de debido proceso. Entonces, si tenemos derecho a los derechos del debido proceso, tenemos que tener establecidas, bien establecidas, estas reglas operativas. Eso es lo que dice la Corte Interamericana. No nada más que me digas que tengo derecho a la jurisdicción o a un recurso
que está escrito incluso en la Constitución. En el artículo 99 están esos recursos. En el artículo 99 de la Constitución dice, oigan, en materia electoral hay derecho de acceder a un juicio que se llama juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía. Hay derecho de apelación, hay un recurso que se llama apelación, otro recurso, un juicio que se llama de inconformidad, otro recurso que se llama de reconsideración, ¿sí? Tenemos esos derechos judiciales. Pero si solamente tuviéramos esos recursos ahí disponibles, dice la Corte Interamericana, no es suficiente. Necesitamos las reglas operativas, ¿sí? Que dependen de los principios regla y de los principios valor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el principio valor en esta materia? Es una buena pregunta, ¿no? El derecho a un juicio justo, así como derecho a elecciones libres, auténticas y periódicas. Aquí tenemos derecho a un juicio justo. ¿Cómo logramos que haya un juicio justo? ¿No? Porque, a ver, el artículo 17 de la Constitución, dice, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. O sea, el reclamo de un derecho tiene que ser en forma pacífica ante todo, y no puede hacerse justicia. De ahí venimos. Venimos de épocas en las que sí se hacía justicia por sí mismo, o sea, la venganza privada, ¿no? Luego, dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Sí? Entonces, tenemos derecho a un juicio justo, ¿no? Ese sería el principio valor. Si nos regresamos al artículo 14 de la Constitución, dice que nadie podrá ser privado de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio previo, seguido ante los tribunales previamente establecidos, ¿sí? En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes especiales expedidas con anterioridad al hecho. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es el mensaje que se infiere? Porque los principios, compañeros, esto se me pasó comentar, los principios pueden estar expresos, pero también pueden estar implícitos. ¿Qué tal? A ver eso. Eso se discutió ayer con el profesor Díaz Reborio, ¿no? Que en un curso de derechos humanos, que por cierto ustedes pueden tomar, está abierto en YouTube, ¿no? El principio, este curso de derechos fundamentales y su interpretación, ayer hablábamos de eso, ¿no? Este profesor español de la Universidad de Castilla-La Mancha, muy amigo de los mexicanos, el tribunal de la materia electoral, los principios pueden estar expresamente establecidos, pero también pueden no estarlo, ¿eh? Y se pueden inferir de otros principios o de las reglas operativas. El artículo 14 o el artículo 17 de la Constitución no dice juicio justo, pero podemos inferir
que así como hay elecciones libres, debe haber elecciones libres y justas o auténticas, el juicio debe ser justo, ¿no? Porque también el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces ahí hay otro principio, regla, ¿no? Relacionado con el principio valor del juicio justo. Porque para que nos molesten en nuestra familia, posesiones, derechos, tiene que haber un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea, creemos en eso. Estamos acostumbrados, hiere nuestra sensibilidad y nuestra racionalidad que alguien pretenda imponernos una obligación o un derecho si no hay razón, ¿no? Si no hay justificación. El artículo 16 lo dice. Entonces, los derechos judiciales están escritos como principios valor expresos o no expresos y como principio regla y como reglas operativas, desde luego. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se preguntan cuáles son los derechos al debido proceso, pues son todas aquellas condiciones o circunstancias que permiten el juicio justo, que está integrado por principios regla y reglas operativas, como esas que acabo de leer. Fundar y motivar es una regla, es un principio regla que se traduce en la definición legal o jurisprudencial de qué es fundar y qué es motivar. Esa es la instrucción operativa. La regla operativa es para fundar o motivar tienes que citar el artículo en el que se justifica o se sostiene el acto de molestia o de privación, el acto o la resolución correspondiente, dentro de un juicio, vamos, o fuera del juicio. Pero aquí estamos hablando dentro de un juicio. Fundar y motivar. Fundar es citar el artículo aplicable, en donde está el contenido que tiene que ver con el hecho que se está juzgando. Y motivar es justificar que las circunstancias de modo, tiempo o lugar, ¿verdad?, en que se dio el hecho correspondiente, sí están relacionados con ese artículo o artículos que se están citando como parte de la fundamentación. Lo que quiero ilustrar es que son reglas operativas, ¿de acuerdo? Y entonces hemos construido nuestra civilización toda este entramado de normas y que son principios y que son reglas para poder precisamente garantizar mejor nuestros derechos. Por favor, no lo olviden. Esto es muy, creo yo, muy importante. Así que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el debido proceso legal que garantiza el juicio justo, ¿sí me entienden, no? O condiciones para asegurar la adecuada defensa de aquellos derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial. Uno accede a la justicia y entra en un proceso judicial que está protegido por por nuestras creencias compartidas sobre determinados principios regla y reglas operativas que aseguran que se cumpla el principio valor del juicio justo. Esa es la idea. Dice la Corte Interamericana, entonces, ¿cuáles son los derechos al debido proceso?
es el derecho a ser oído con debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. O sea, otra vez, ¿cuáles son esos derechos? Es el derecho, uno, a ser oído. Con debidas garantías. Fíjense, esas garantías pues son lógicamente está expresadas en forma de reglas, ¿no? Dentro de un plazo razonable, porque si el juicio nos tarda 10 años, pues digo, no sirve de mucho, ¿no? ¿En qué consiste la razonabilidad del plazo? ¿No? Entonces, la propia jurisprudencia, con base en la experiencia de tantos casos que ha habido, dice, ¿saben? La razonabilidad del plazo depende del caso que se esté juzgando, pero no debe de rebasar idealmente determinado periodo, tiempo, de tal manera, sobre todo, que haga inservible el derecho, ¿no? Entonces, el plazo razonable tiene esa característica. En materia electoral, por ejemplo, el plazo razonable es muy importante. Son plazos muy cortos, porque en materia electoral, en México, el que un caso se esté juzgando en un tribunal electoral no suspende los efectos del acto que se está reclamando. ¿Qué significa eso? Significa que la persona que ganó las elecciones puede tomar posesión del cargo aun cuando haya un juicio en su contra, por lo que la sentencia tiene que ser dictada y ejecutada antes del día de la toma de posesión, de que entre a ejercer las atribuciones que le confiere el cargo el candidato que ganó. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Vean cómo está construido. ¿Por qué? Porque la experiencia humana, social, política, ha conducido a tener que establecer estas reglas, ¿no? Estas reglas operativas que aseguran los principios. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Es muy importante. Ese juez debe estar previsto con anterioridad por la ley. No me pueden crear un tribunal o un juez especial o ad hoc para resolver un caso. No, no ser repugnante, ¿verdad? Oye, voy a demandar la nulidad de la elección, pues te vamos a nombrar un juez especial que no existe, que no sabes, pero nosotros lo vamos a nombrar. No. Son tribunales que ya están establecidos previamente al hecho, ¿sí? Entonces, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, ¿verdad? O para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, establecido con anterioridad por la ley. ¿Sí? Entonces, dice la Corte que de acuerdo con la Convención, estos son los derechos judiciales o garantías judiciales que aseguran un juicio justo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. La justicia electoral asegura un juicio justo. En México está asegurado un juicio justo.
Bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Porque la idea es que las instituciones que imparten justicia electoral son las que inciden en la garantía de que las elecciones sean libres y justas. ¿Por qué? Pues porque creemos en eso, porque es un principio valor, ¿no? Los principios valor son principios de la moral pública compartida en una sociedad por la mayoría democrática. Alguien puede decir, yo no creo en el tribunal, no creo en el INE, disuélvanlos mañana y vamos a organizar las elecciones con base en unos comités de barrio, ¿sí? Y el tribunal y el juicio justo lo vamos a organizar con jueces de demarcaciones territoriales específicas. Ahí donde tengan lugar las elecciones, ahí que haya un juez. Y ese que conozca el asunto y lo resuelva de inmediato. Y suprimamos el INE y el tribunal y todas sus oficinas y empleados, ¿no? Entonces, aquí una solución así llevaría a la interrogante de si esa fórmula aseguraría mejor los derechos judiciales, las condiciones para poder gozar de un juicio justo. Fíjense, ¿no? Nosotros hemos creado instituciones en toda América Latina, en México, que aseguran el juicio justo. En México se llama Tribunal Electoral. Y tenemos un conjunto de medios de impugnación para poder remediar las injusticias que se presenten dentro y fuera del proceso electoral, orientadas hacia la celebración de elecciones, ¿no? Eso está en la Constitución, por supuesto, está en el artículo 99. El artículo 99 de la Constitución dice claramente qué es el Tribunal Electoral, su naturaleza, su composición, su integración, y también establece cuáles son los, eh, los medios de impugnación, ¿verdad? Los medios de impugnación. Entonces, sí es muy, muy claro, ¿no? Dice el artículo 99, el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en el artículo 105, fracción segunda de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Para ejercer sus atribuciones funcionará en forma permanente. No lo dice nada más porque hay, pues es que tiene que ser permanente. No, 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 no. Es que tiene que estar establecido con anterioridad al hecho que se va a juzgar. Tiene que ser permanente, ¿sí? No lo vamos a llamar cada vez que hay un juicio, pues hay 10,000 juicios al año en materia electoral que juzga el tribunal a través de todas sus salas. Es permanente, con una sala superior, salas regionales, ¿sí? Sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que determine la ley. Ahí está el principio operativo. El principio operativo, fíjense, el principio regla es sesiones públicas. ¿Dónde están las reglas operativas? En la ley, en los términos que determine la ley. Y hay un reglamento interior del tribunal y ahí dice cuándo van a ser las sesiones, ¿no? O sea, las reglas operativas. Contará con personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. O sea, esa es un mandato, ¿verdad? Es una norma que establece una, un principio, regla, que es contará con personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. Ahora, ¿cómo lo materializamos? Con las reglas operativas. Con el presupuesto, con los cargos
las funciones y el personal con el servicio civil de carrera electoral, o sea, eso, ¿no? Bien, ahora, los derechos del debido proceso en la justicia electoral comprenden los siguientes. Vean ustedes el temario del diplomado, ¿sí? Dice, comprenden estos. El temario del diplomado dice esto. Acceso a la justicia electoral. Derecho a la defensa. A ofrecer pruebas. A alegar. A la sentencia. A impugnar. ¿De acuerdo? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son derechos dentro del debido proceso. Y el debido proceso se da pues dentro del juicio justo. Para poder asegurar un juicio justo, requerimos los principios, reglas y las reglas operativas del debido proceso. Y todos esos son derechos que conforme a la experiencia, ¿no?, a la lógica y a la razón, hemos venido construyendo, creemos en ellos, los colocamos en la Constitución y las leyes, convenios internacionales, son interpretados por los propios jueces que tienen esta atribución y van especificando en qué consisten estos derechos o garantías judiciales. ¿De acuerdo? ¿Sí, compañeros? Vamos llegando al final de nuestra sesión hoy. Les voy a dar la palabra, pero para algún comentario o pregunta final, pero sí quería yo detenerme analíticamente en esto, ¿sí? Entonces, mañana vamos a continuar, rápidamente sobrevolaremos que pues en la historia esta idea de las condiciones y circunstancias del debido proceso ha estado presente desde Roma. O sea, no se puede hacer cualquier cosa con un juicio. No, el juicio tiene ciertas formalidades. Y esas formalidades que la Constitución mexicana llama formalidades esenciales del procedimiento corresponden a los principios regla y a las reglas operativas del debido proceso. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, mañana veremos qué es proceso, estas condiciones del proceso, sus elementos, los sujetos que están en un proceso. Esta es muy importante, las etapas de un proceso, porque allí es donde se ejercen los derechos del debido proceso. Una etapa introductoria o propositiva, probatoria o confirmativa, contradictoria o argumentativa y decisoria. Un proceso tiene esas 4 etapas, ¿sí? La proposición, la contradicción, la prueba y la decisión. Y para esas 4 etapas hay principios operativos y hay reglas. O sea, nosotros vamos y accedemos a la justicia mediante un medio de impugnación. Nosotros le proponemos una pretensión al juez y va a haber una contradicción porque hay quien tiene un derecho o tiene un interés que se opone a nuestra pretensión y por lo tanto tiene derecho a contradecir nuestra pretensión. Y para eso se va a desatar dentro del proceso un torneo probatorio y argumentativo, porque con base en las pruebas y en la argumentación vamos a probar nuestra pretensión o van a tratar de contrarrestar y disprobar nuestra pretensión, probar la pretensión contraria a la nuestra. El juez tendrá que, con base en las formalidades esenciales del procedimiento, los derechos expresados en reglas del debido proceso, tomar una decisión. Esa es la idea del juicio justo. Repito, el juicio justo depende de los principios operativos y de los principios regla y de las reglas operativas del debido proceso. Entonces tenemos que saber cuáles son esos derechos y lo más posible saber en qué consisten esas reglas operativas, ¿no?
Pues si dominamos las reglas operativas de los principios regla del debido proceso que garantiza el juicio justo, entonces somos unos expertos procesalistas. Esa es la idea. Y podemos defender mejor nuestros derechos y los derechos de otras personas. Bien, aquí nos detenemos. ¿Verdad? Para que podamos despertar sí, de este sueño de los derechos judiciales, porque algunos dicen, oye, ¿cuáles derechos judiciales si nos los violan y no está fácil acceder a la justicia? No. O sea, a ver, durante la pandemia establecimos los juicios en línea. Ustedes pueden con su FIREL, con la firma electrónica, que se puede tramitar también por vía remota, digital, accionar un juicio. Pueden presentar una demanda desde la comodidad de su casa y desatar y desarrollar todo el juicio vía digital. Se puede hacer, ¿no? Desde el año 2020, 2021, en México. Entonces, ¿por qué? Porque las y los magistrados, como no se pueden suspender los derechos judiciales, dijeron, oye, pues está en la pandemia, ¿cómo garantizamos los derechos? Pues hay que acelerarle, que ya estaba previsto que se iba a hacer, pero la pandemia obligó a acelerar el que pusiéramos los juicios en línea. ¿No? ¿Por qué? Porque no se pueden suspender los derechos judiciales. Y deben de cumplirse los principios operativos, los principios regla y las reglas operativas del debido proceso. O sea, nosotros presentamos el juicio, la demanda, sí, pero le van a correr traslado a la otra parte, ¿eh? A la parte demandada, para que haya contradicción. Tiene derecho a ser oída y vencida en juicio y presentar su pretensión que será contraria a la nuestra y sus argumentos y evidencias para desvirtuar los nuestros, ¿no? Con ciertos plazos y bajo ciertas formalidades o requisitos mínimos, ¿no? Para garantizar la certeza, la legalidad del juicio, porque el principio valor es que el juicio sea justo. Y no es justo si no oímos, al contrario, no es justo si no le permitimos ofrecer pruebas que sean admitidas, porque sean pruebas idóneas, ¿no? Y que argumente, que alegue, ¿no? Y que se dicte una sentencia oportunamente, porque si nos la dictan cuando ya se acabó el sexenio, pues ya para qué. Entonces, este es el sentido que espero haber transmitido, compañeros, en esta primera sesión, de qué se trata. Porque si no tenemos garantizados estos derechos humanos, que llamamos derechos humanos, hoy no solamente son humanos, son derechos de los humanos y derechos de los no humanos, porque también los perros, los gatos y los animales no humanos tienen derechos, ¿no? Y entonces, y ya se están empezando desde hace varios años a materializar en principios operativos, vamos, ¿no? Principios regla y reglas operativas, ¿no? Entonces, aquí hay un orden que está dado por el derecho, que establece las condiciones bajo las cuales vamos a ejercer los derechos, entre otros los derechos judiciales. Esa es la idea. Porque necesitamos juicios justos. Y esos juicios justos, de acuerdo con la historia, la experiencia, sangre derramada, luchas muy difíciles que hemos tenido que librar en diferentes épocas, las conocemos como los principios y las reglas del debido proceso, ¿no? Entonces, de eso se trata. Mañana la vamos a ver con más despliegue y vamos también a poner unos ejemplos
de cómo en la jurisprudencia, yo diría que la mayor parte de la jurisprudencia del tribunal se refiere a esto, a los principios regla y a las reglas operativas del debido proceso, fíjense. Porque es fundamental, ese es el trabajo del tribunal, ese es el principal trabajo del tribunal, garantizar el juicio justo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Para efecto de este diplomado de los derechos humanos es crucial. Muy bien, no sé si tengan algún comentario porque ya nos vamos a despedir. A ver, Martín, sé tan amable, Martín. Gracias, doctor. Buenos días a todos y a todas. Muy buena exposición, doctor. Sí. Felicidades. Gracias. Y lo mismo una pregunta porque normalmente los doctrinarios como Atienza o como Jaime Cárdenas siempre refieren, los disocian como principios y reglas. Pero esta conjunción de principio-regla se me hace bastante interesante y en ese sentido quisiera saber si puede recomendar bibliografía en relación a esta conjunción de esta figura normativa. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Si me permiten, para no hacerlo de memoria, que lo podría hacer, ¿les parece bien si mañana les comparto una lista de referencias bibliográficas? Sí. Entonces, hay quien prefiere no distinguir entre principios valor y principios regla. Yo estimo que sí hay que distinguir, aunque cueste trabajo hacer esta operación cognoscitiva de decir, mira, ese es un principio valor, este es un principio regla. Pero, ¿cómo no distinguirlo si no es lo mismo decir elecciones libres, auténticas y periódicas, ¿no? Que decir certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, equidad? ¿Por qué? Porque o neutralidad o imparcialidad, ¿no? O proporcionalidad o paridad, ¿no? Alguien puede decir, oye, paridad es un principio valor. Bueno, sí es un principio valor, estoy de acuerdo. Que comparte también la idea de un principio regla, porque hay principios que podrían compartir, sería discutible, pero podrían compartir las dos propiedades. La paridad es un principio valor y es un principio regla al mismo tiempo, porque ya en su sola connotación, en su sentido, remite a las reglas operativas para integrar los órganos de representación paritariamente. Y el artículo primero de la Constitución, cuando dice no discriminación por ningún motivo, también le da cabida, como lo viene defendiendo el Tribunal Electoral Federal, a la justicia, a través de la justicia inclusiva, le da cabida a los géneros no binarios. Claro, la igualdad es el principio y la paridad la regla. Mira, muy bien, correcto, correcto. Entonces, muy bien, lo acepto. Qué buena distinción. La igualdad real, no solamente la igualdad formal, es el principio valor y la paridad es el principio regla. Y las reglas operativas son todas estas que dicta el INE, ¿no? Los lineamientos para la nominación, para los cargos, las sentencias en donde el tribunal le dice, oye, no tienen que ser 3, tienen que ser 4, tienen que ser 5, tienen que ser 2. Esas son las reglas operativas. Por lo que los doctrinarios, Martín, qué bueno que lo mencionaste, dicen, a ver, ¿cuál es la norma jurídica? ¿No? La norma jurídica sería el resultado de esta construcción a base de interpretaciones sobre los principios valor a través de los principios regla y de las reglas operativas, ¿no? De ahí emerge la norma. La norma idealmente debería estar enunciada en la jurisprudencia. La jurisprudencia debería decir, para efectos de cumplir con el principio valor de la igualdad real, ¿sí? En el orden jurídico mexicano tenemos un principio o regla que es la paridad para todos los cargos, las cuales han sido especificadas mediante las siguientes reglas operativas. Esas reglas operativas son: 1, todos los cargos de elección popular deben de tener una integración paritaria, ¿no? 2, y así especificar las reglas operativas. Por lo tanto, los partidos en la lista plurinominal deben de colocar tal. Así las reglas operativas.
Eso le daría mucha más precisión, claridad, certeza al derecho. ¿No creen ustedes? Esa sería un poco la idea. Bueno, pues yo quería avanzarle en esto. Sí, Fernando, gracias. Qué buena distinción, Fernando. Bueno, lo construimos entre todos, porque pues ninguna mente es ni mucho menos perfecta, no somos dioses. Muy bien. Ni diosas, ¿no? Entonces, bueno, pero nos acercamos por nuestra naturaleza humana única en este planeta. Gracias, compañeras y compañeros, pues les aprecio mucho. Mañana les seguimos y además estas notas las he construido para ustedes, pues no, el pueblo de México nos paga un estipendio para hacer esto. Entonces lo hacemos con mucho gusto y corresponde a la comunidad. Es esta información, estos conocimientos, de tal suerte que mañana que termine la clase, yo se los comparto, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, cuídense mucho y bueno, seguimos viendo mañana con gran gusto. Que estén muy bien. Adiós, César, cuídate. Adiós, Buen Rosa. día.